En una tarde calurosa en la inmensidad del desierto, donde el sol sostiene su trono en lo alto y las temperaturas parecen desafiantes, una presencia mística se desliza entre las sombras de la arena. ¿Te has preguntado alguna vez cómo fue alimentado un hombre por cuervos en medio de esa vasta soledad? Esta intrigante historia me llevó a reflexionar sobre la providencia de Dios, y hoy, mientras exploramos este relato bíblico, te invito a un viaje hacia la fe que trasciende las adversidades. No te vayas. Lo que descubrirás en este tiempo juntos podría llenar tu corazón de esperanza y revelación divina. El relato que vamos a examinar proviene del primer libro de Reyes, capítulo 17, donde encontramos la figura del profeta Elías. Elías es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia, su vida está repleta de milagros y encuentros directos con el Señor. Desde sus oraciones que detuvieron la lluvia hasta los espectaculares enfrentamientos con los profetas de Baal, Elías nos muestra la capacidad de un ser humano para ser usado por Dios. ¿Pero qué hay de su experiencia en el desierto, alimentado por cuervos? Este pasaje es un poderoso recordatorio de cómo Dios puede suplir nuestras necesidades incluso en las circunstancias más improbables. La historia comienza cuando Elías recibe la orden divina de ir a un arroyo, donde Dios promete sustento. Te he mandado que allí te alimenten los cuervos, 1 Reyes 17, 4. Imagínate la escena, un profeta, un enviado de Dios, recibiendo instrucciones sobre aves carroñeras como sus proveedores. Es asombroso. En nuestra vida cotidiana, muchas veces sentimos que nuestro sustento y nuestras necesidades dependen únicamente de nuestras fuerzas y esfuerzos. Pero ¿qué pasa cuando Dios te muestra que puede usar lo que menos esperas para proveer? Al navegar estos pensamientos, me pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en la providencia de Dios incluso en los momentos más oscuros? La providencia divina no es solo un concepto teológico, es una realidad que se manifiesta en nuestras vidas. En la historia de Elías, los cuervos, que en la cultura hebrea se consideraban impuros, se convierten en el medio de sustento. A menudo, Dios usa lo inesperado para llevarlos a un estado de dependencia y confianza plena en Él. Esto nos lleva a reflexionar sobre Romanos 8 y 28, donde se nos recuerda que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Se nos invita a ver nuestras circunstancias adversas como oportunidades para ver el milagro de la provisión divina. Ahora, imagina el sol abrasador del desierto y la angustia de la soledad. Estar en un lugar tan desolado puede generar ansiedad, desesperación y dudas. Pero Elías, confiando en lo que Dios le había prometido, se asienta junto al arroyo. Sin embargo, como todo héroe de la fe, el tiempo del sustento no se prolongó indefinidamente. La historia nos indica que después de un tiempo, el arroyo se secó, 1 Reyes 17, 7. Aquí encontramos una verdad profunda, los periodos de provisión también pueden llegar a su fin. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos situaciones en las que nuestra aguja de sustento parece ser retirada. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que sientes que tu fuente de provisión se ha agotado? Quizás estés lidiando con una pérdida financiera, problemas de salud, o incluso desafíos en tus relaciones. En esos momentos, es fácil perder la esperanza. Pero la historia de Elías no termina con el secado del arroyo, más bien, es un punto de inflexión. Dios tenía un nuevo plan para él, uno que incluye una nueva dirección y un nuevo sustento. Después de que el arroyo se secó, Dios le dijo a Elías que se dirigiera a Zarepta, donde una viuda lo alimentaría, 1 Reyes 17, 9. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios eligió a una viuda como el medio de sustento para Elías? Esto nos lleva a considerar la soberanía de Dios y cómo Él puede utilizar a los que menos parece tener para darnos su abundancia. Elías se encuentra con una mujer que está en crisis, ella solo tiene una poca harina y un poco de aceite, y ya no tiene esperanza de supervivencia. Pero en este cruce entre el profeta y la viuda, Dios orquesta un milagro que no solo alimenta a Elías, sino que también proporciona a la viuda y a su hijo durante toda una sequía. Así como Dios proveyó para Elías en el desierto, también lo hace en nuestras vidas. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar. A veces, somos como la viuda. La presión de la vida nos deja sintiéndonos vacíos, sin recursos parece ser todo lo que tenemos. Pero es precisamente en estos momentos de fragilidad donde Dios se manifiesta. ¿Qué hay de ti? ¿Te estás sintiendo abrumado por la vida?
¿Has considerado que quizás en tu debilidad Dios esté planeando algo poderoso? En Zarepta, la viuda se enfrenta al desafío de la fe. Elías le pide que le traiga un poco de agua y pan, y ella le responde que solo le queda un puñado de harina y un poco de aceite. A pesar de su escasez, ella tiene la opción de dar o retener, de cerrar su mano o abrirla. Aquí es donde se revela una ley espiritual. A menudo, Dios nos llama a dar de lo poco que tenemos. Cuando ella decide obedecer, Dios honra su fe. Cuando la fe se convierte en acción, la provisión de Dios llega de maneras sorprendentes. Si miramos el pasaje más de cerca, encontramos que el compromiso de la viuda la lleva a experimentar un milagro extraordinario. 1 Reyes 5 y 14. Su harina y aceite nunca se agotaron. En el desierto de nuestras vidas, donde el desánimo y la preocupación pueden acecharnos, experimentar lo divino comienza con la decisión de confiar en Dios y actuar conforme a su voluntad. ¿Estás listo para dar un paso de fe, incluso cuando parece que no hay suficiente? Este relato no es solo un recordatorio de cómo Dios puede proveer, sino también de su deseo de ser parte de nuestras luchas. El relato de Elías y la viuda de Zarepta señala al corazón de un Dios que se inclina hacia nosotros en nuestras necesidades, que nos busca en nuestros momentos de desesperación. ¿Te has dado cuenta de cuánto se preocupa Dios por ti? Él está al tanto de cada uno de tus sufrimientos, cada una de tus penurias. Mientras seguimos explorando la narrativa, pensemos en lo que significa realmente confiar en Dios en medio de la adversidad. En momentos de sequía y escasez, nos mostramos resistentes a las promesas de Dios. ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestra comprensión limitada de lo que puede suceder, en lugar de abrirnos a las abundantemente buenas sorpresas que Dios tiene para nosotros? Al igual que Elías fue sostenido por cuervos en el desierto, Dios nos llama a abrir nuestros corazones a cómo puede Él actuar en nuestra vida. Quizás estés esperando un tipo diferente de sustento del que Dios tiene preparado para ti. La ración divina podría no llegar en la forma que esperas, pero eso no significa que Dios no esté en control. Piensa en esto: Dios utilizó cuervos, criaturas que tradicionalmente eran vistas como impuras, para sustentar a su profeta. Esto significa que Él puede traer provisión y recursos a través de medios que no anticipamos. En nuestras vidas, tal vez estemos buscando ayuda de personas o lugares que queremos que nos ayuden. Pero, Dios requiere que mantengamos nuestros corazones y ojos abiertos a las bendiciones inesperadas que puede enviar. A medida que continuamos nuestro viaje a través de esta historia, es vital recordar que la fe y el compromiso de alimentarnos con la palabra de Dios son igualmente importantes. Pasajes como Filipenses 4 y 19 nos aseguran que mi Dios, conforme a sus riquezas en gloria, les proveerá de todo lo que necesiten. Por tanto, debemos estar dispuestos a recibir y actuar en la obediencia, incluso en situaciones donde la provisión humana parece agotarse. Dios nunca deja de llenarnos. Siempre pueden surgir nuevas formas de bendición, incluso en las circunstancias más escasas. Mientras nos adentramos en las reflexiones de este relato, la historia de Elías también nos confronta con la realidad de que, incluso los hombres y mujeres de Dios, enfrentan momentos de tribulación. El desierto no siempre tiene que ser sinónimo de escasez, a veces, puede ser la preparación para lo que Dios está a punto de revelar en nuestras vidas. Elías no solo fue alimentado por cuervos, también fue parte de un milagro mayor, uno que narra la compasión del Creador hacia todas sus criaturas. Así que, la próxima vez que estés en el desierto de tus circunstancias, pregúntate: ¿qué lecciones está Dios enseñándome? ¿Cómo puede Él estar proveyendo a través de lo inesperado? Mientras examinamos más profundamente este fascinante relato, todavía queda mucho por descubrir. En la próxima parte de esta conversación, profundizaremos en los efectos transformadores de la fe y cómo todo esto se relaciona con el destino divino elaborado por el Señor. Este viaje apenas comienza. Si te quedas, encontrarás más sorpresas y bendiciones esperando ser desveladas. Continuemos juntos. Continuando con nuestra exploración de la historia de Elías y la viuda de Zarepta, es fundamental destacar cómo este relato nos ofrece lecciones sobre la fe y cómo reaccionamos ante las circunstancias adversas. La esperanza que encontramos en la obediencia y el sacrificio puede transformarse en un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. Al igual que Elías, somos llamados en ocasiones a caminar hacia lo desconocido, confiando en que el camino se irá iluminando a medida que avanzamos.
La decisión de la viuda de compartir su último recurso con Elías es un acto de fe que nos muestra que, a menudo, debemos sacrificar algo valioso para recibir la provisión de Dios. Este principio de mayordomía también se extiende a nuestras vidas al considerar lo que podemos dar, no solo en términos de recursos materiales, sino también de tiempo, amor y servicio. Cuando el sacrificio se convierte en una manifestación de fe, Dios actúa. La promesa de que la harina y el aceite no se acabarían fue un testimonio memorable de la bondad de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que no tenemos nada que dar? Es fácil caer en el desánimo cuando nos encontramos en situaciones donde escuchamos los ecos de la escasez. Sin embargo, la historia de la viuda nos recuerda que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos si solo estamos dispuestos a dar lo que nos queda. Esta enseñanza nos invita a mirar más allá de nuestra limitación y a considerar el poder que se encuentra en la generosidad. Hoy, tú, que tal vez te sientas como la viuda, tienes el potencial de liberar un milagro compartiendo lo que tienes, aunque sea en pequeñas cantidades. Con cada entrega de pan y agua que ella daba al profeta, la fe de la viuda crecía. Se convierte en un modelo de comportamiento que debemos replicar. ¿No es eso lo que buscamos? Que nuestra fe crezca a través del acto de dar, aun cuando parezca que estamos dando de nuestra escasez. La viuda se aferró a la promesa de Dios, y poco a poco, sus acciones de obediencia se convirtieron en la fuente de su sustento. Quizás podáis vislumbrar en esta historia esa hermosa dinámica en la relación con Dios, nuestra obediencia y su provisión. Además de la lección de fe y entrega, también encontramos una profunda verdad en cómo este relato aborda la compasión divina. Cuando Elías se encuentra con la viuda, no solo le pide alimento, también se convierte en un agente de esperanza, un canal de la provisión de Dios que va más allá de la mera supervivencia. En un tiempo de sequía y escasez, la reunión entre Elías y la viuda transforma dos vidas. Esto también aplica a nosotros que necesitamos conectar con otros durante nuestras propias temporadas de dificultad. Dios actúa a través de nosotros cuando nos sentimos vulnerables. Cuando estamos en el desierto de nuestras vidas y posiblemente enfrentándonos a nuestras sequías, es fácil caer en la desesperanza y desear la compañía de otros que también estén luchando. Sin embargo, Dios nos llama a ser parte de la solución, a ser un Elías en la vida de alguien más que quizás esté un poco más hundido. Cada vez que extendemos la mano hacia otro, hemos dado un paso significativo hacia la manifestación del amor de Dios. Reconsideremos nuevamente el entorno desértico donde se desarrolla esta historia. La soledad puede ser abrumadora, más aún cuando tenemos la sensación de que todo se ha acabado. Debemos aprender a mirar al desierto no solo como un sitio de escasez, sino como el lugar donde Dios puede reafirmar su presencia y gracia. Es en estos momentos cuando nuestras necesidades se hacen más evidentes y puede que seamos llamados a abrazar más la voz de Dios en nuestras vidas. Cuando la viuda decide hacer lo que le pide Elías, no solo inicia un cambio en su propia vida, sino también en la de su hijo. Esta acción voluntaria de fe trae no solo su provisión, sino que también abre el camino para el relajo espiritual de su familia. Hay un principio aquí: al actuar con fe en medio de la escasez, no solo cambiamos nuestro propio destino, sino que también impactamos a los que nos rodean. El impacto de nuestra fe puede reverberar a través de generaciones. Al examinar el destino de Elías tras su experiencia con la viuda, vemos que el relato continúa mostrándonos más milagros que surgen de las acciones que surgen de la obediencia. Esta mujer, al dar lo que tenía, fue testigo no solo de su propia provisión, sino también de la resurrección de su hijo después de su fallecimiento. 1 Reyes 17:24. La fe, entonces, no solo tiene un efecto en el momento presente, puede transformarla incluso a largo plazo. Cuando nos disponemos a ser canales de provisión, también nos abrimos a milagros que trascienden nuestras limitaciones. Vivimos en una era donde el escepticismo puede hacer desvanecer nuestra fe. Cuando nos enfrentamos a desafíos, es fácil declarar que no hay salida, que no hay esperanza. Sin embargo, mientras los ojos de la viuda estaban fijos en lo poco que tenía, Dios tenía mucho más planeado para ella. Nos invita a mirar más allá de lo circunstancial. La fe, entonces, no es una simple declaración, sino una postura activa en la vida diaria, que invita a cada uno a mirar más allá de la escasez hacia la abundancia que Él puede traer a nuestras vidas.
En este punto de nuestra conversación, es esencial recordar cómo la obediencia se convierte en la clave para experimentar el milagro de Dios. La historia de Elías, la viuda y su hijo es un recordatorio de que los límites son solo puntos de partida para Dios. Quizás te estés preguntando en este momento, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que suelte? ¿Qué paso debo tomar para obedecer? ¿Cómo puedo dar en esta situación en la que siento que ya no tengo nada? Esta experiencia también revela que el camino hacia nuestra abundancia no siempre será directo. La intervención divina a menudo se revela en un proceso. Así como Elías fue guiado por Dios a un nuevo propósito y visión, puede que habitemos en esa misma realidad. Tal vez hoy sea el día de dejar ir viejas creencias que limitan nuestra fe, o ataduras que nos impiden crecer. Al igual que los cuervos, ¿estás dispuesto a permitir que Dios use los elementos inesperados de tu vida para alimentarte y sustentar tu camino hacia su plan? Al finalizar este exploratorio viaje por el desierto de Elías y la viuda de Zarepta, es importante reconocer que la riqueza de este relato no solo reside en la provisión física, sino en la transformación espiritual que sucede cuando confiamos en la providencia de Dios. La lección del desierto es que, aunque el sol brille con fuerza y la sequía parezca interminable, siempre hay un nuevo amanecer en el horizonte. Así que, al concluir, quiero alentarte a reflexionar sobre tu propio desierto. ¿Le has permitido a Dios mostrarte la manera en que Él puede proveer en tu vida, incluso en las circunstancias más improbables? Te animo a rendir esas preocupaciones, a aferrarte a la promesa de que todas las cosas trabajan juntas para el bien. Permite que la historia de Elías y la viuda de Zarepta renueve tu fuerza, para que puedas andar por la vida con confianza y fe. A veces, el desierto es temporario, y cuando elegimos dar el paso de fe, se convierte en un terreno fértil para que Dios haga brotar campo y vida. Así que, sigamos adelante con la certeza de que, sin importar cuán desolado se sienta nuestro entorno, Dios tiene la capacidad de proveer y sostenernos. La próxima vez que te enfrentes a un desierto, recuerda a Elías, la viuda, y el propósito que Dios tiene para ti. El viaje continúa, pero siempre con la esperanza de que, al final, el propósito de Dios es para bien. Gracias por acompañarme en este recorrido. Ahora, es tu turno de llevar esta historia en tu corazón. ¿Qué acciones de justicia, fe y generosidad puedes tomar para ser parte del milagro de Dios en tu propia vida y la vida de otros? Sigue buscando, sigue confiando y, sobre todo, sigue creyendo en la maravilla de la provisión divina,